Hola a todos, bienvenidos a Vivir con Fe Podcast. Estamos sumamente felices y contentos de estar con ustedes nuevamente. Aquí les habla Farah Saludos. Almanzar y está conmigo Ricky Villanueva. Hola Ricky. ¿Qué es lo que es? Bien, aquí en esta nueva entrega. Señores, acabamos de salir de un episodio que ustedes yo me imagino que lo van a escuchar o ya lo escucharon con el pastor Víctor Medina. Ricky, ¿cómo salimos de esta entrega? Yo creo que va a ser bueno. Tú sabes que el pastor Víctor a veces él se pone medio controversial, así que eso es lo que le gusta a Iván y precisamente a quien tengo a mi izquierda y del otro lado de la pantalla Ay, también el ay, día de ay, ay, hoy, ay. que le Bueno, gustan sus picanticos. para reflexionar. Señores, tenemos aquí a nuestros hermanos. Primera vez que participo de una manera activa con ellos. Hermanos del podcast Santo y Hereje. Señores, bienvenidos una vez más a su casa. Gracias, Rafa, gracias. Gracias. hola. Samuel desde Estados Unidos que está con nosotros. Pero antes de nosotros entrar de lleno al tema que vamos a tratar hoy, que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, vamos a saludar a una de nuestras queridas Patreon. O sea, tenemos aquí a Noemí Mora. Noemí, echa para acá, ven. Saluda ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Ella están está todos? nerviosa, Sí, ella estoy está nerviosa. nerviosa. Pero ¿y nerviosa por qué, muchacha? Aquí no mordemos a nadie. Bueno, no, pero Estamos estoy relajando. emocionada. Ah, pero gloria a Dios, señores. Ok. Estábamos relajando un poquito de que ella, doble bendición, porque está con nosotros aquí por primera vez en el set y está también con el podcast hermano Santo y Hereje, o sea que ella Doble aquí, bendición. doble bendición. Noemí, nosotros queremos que de manera breve tú nos cuentes qué ha significado vivir con fe para ti y qué efecto ha traído en tu vida espiritual y en tu vida ya como persona de manera integral. Vivir con fe. Para mí, Papá Dios me está conquistando, mucho tiempo conquistándome, mucho tiempo. Yo sintiendo la necesidad también de permitir que Él me conquistara, pero bloqueando, negándome esa cita y lo encontré a ustedes, Al podcast. al podcast, o sea, Vivir con Fe. Y cada episodio me fue llevando a la cita con el Señor. Cada episodio me fue permitiendo aceptar mi romance con Papá Dios, que así es como yo lo llamo, porque cuando me levanto, que quiero ver ese mensaje, me voy a Él con oración. Cuando voy en el carro, que voy hablando con Él, para mí, mi romance, mi amor. Y ustedes, el Señor lo usó como herramienta para llevarme las cartitas de amor. Amén, amén. Qué bueno. Lo más importante de todo, Noemí, es que por encima de cualquier cosa que nosotros digamos aquí, lo más importante es lo que tú dijiste, que llegaste a Sí, tu intimidad con Dios, que fuiste llevada a. Porque ese es el propósito de todo esto. es tal cual yo lo siento. Yo no puedo explicar con palabras el amor que yo siento por Dios. O sea, es inexplicable. Yo no le puedo decir a ustedes, yo me siento así, porque me voy a quedar muy corta. Un sentimiento entre pechito y cabeza. Una combinación. Noemi, tú te bautizaste. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, a medida que yo voy conociendo más y más en intimidad, bueno, Papá Dios glorificándome en Él, yo te contaba ayer que yo no me congregaba en ninguna iglesia, pero comencé a escucharlo. Yo me voy un poquito para atrás. Yo me crío con abuelos evangélicos pentecostales, pero mi abuela, aún viva, tiene una idea de que Cristo te llama, pero tú llegas a Él por amor, no por obligación. Y si te presiono, tú llegas a Él, pero te vas de nuevo. Entonces, cuando te toque,
Yo siempre estuve sumergida en los eventos de ellos. En mi casa se hacían vigilias. Ya tú estabas envuelta en el ambiente, tú conocías un poquito Sí, de... pero nunca llegué hasta ahora. No terminaba de dar el No, paso. Claro, no. claro. Entonces que te bautizaste, tomaste la decisión. Me tomé la decisión, sí, cuando comencé a congregarme. Ujú. Hice un retiro. Y no por emoción, sino Ok. por amor yo decidí bautizarme. Yo vengo de ser bautizada de la Iglesia Católica cuando pequeña, pero ya de adulto con conocimiento y con amor decido bautizarme. Qué bueno, Qué ¿no? bueno, Noemí, gracias por venir con nosotros, estar este ratito aquí y testificar a otros de la bendición que ha sido para ti tener el Señor en tu vida, de dar ese paso de entrar a las aguas bautismales y del instrumento que ha sido vivir con fe para ti. Un abrazo grande y de verdad que sigue compartiendo para que otros también vengan a los pies del Señor y puedan tener ese propósito en Cristo Jesús. Amén. Un ¿Te abrazo. iba a decir algo? Sí, claro, que gracias a ustedes, gracias de verdad y que están haciendo un trabajo muy bonito. eh, Están sirviéndole al Señor, están eh, rescatando almas de una forma muy moderna, pero muy buena y yo soy fruto de su trabajo. Yo Qué soy- bueno. Eso tú sabes que todo eso es... parece una muletilla, pero esa es la realidad, es para la gloria de La Dios. gloria del Señor. Porque al final del día nosotros no hacemos esto por Vanagloria. por un reconocimiento propio, sino realmente porque hemos recibido el llamado. Y si tú no estás escuchando ahora mismo, o sea, y quizás te encuentras en una situación como Noemí, donde quizás creciste en un ambiente cristiano, te viste expuesto, pero sientes que no has encontrado bueno, tu relación íntima con Dios. Bueno, que el Espíritu Santo deja que haga su obra, porque yo creo que algo, tenemos que hablar después más para adelante, Noemí, porque algo pasó en ti que tú abriste tu corazón, que en otro momento no estaba. Ujú. Y eso es lo que nosotros necesitamos, abrir el corazón para que realmente Dios haga su obra, porque recordemos que por más que nosotros hablemos aquí y digamos lo que sea, es el Espíritu Santo que hace la Que obra. convence. Él es que convence de pecado y al final del día Él es quien hace todo. Pero vamos a lo que vinimos. Excelente. Gracias, Noemí. Un abrazo para ¿Cómo- ti. Fara, ¿cómo es que se llama esto, Fara? Dime. Bueno, le vamos a poner el nombre al final, porque así como que es mejor, porque a medida que Dios va obrando y que Sí, vamos avanzando, que vaya saliendo. eso va a L- salir. l- Un placer para mí estar con ustedes, se lo digo una vez más, Pues pero gracias. vámonos al terreno. Luis Samuel Ten, háblanos quién es Luis Samuel y cómo tú vienes a los pies del Señor, naciste en un hogar cristiano, todos te conocemos por el podcast. En mi caso, te vine a conocer y a mi querido Rafa aquí por el podcast Santo y Hereje. Sin embargo, las personas saben que tú eres una persona con mucho manejo de la palabra, que tienes posturas, que tienes convicciones y las expones con nuestro querido Rafa en el podcast. Sin embargo, nosotros quisiéramos saber tu rol en la iglesia. Sabemos que tú vives en Estados Unidos. ¿Dónde tú vives allá? Yo estoy ahora mismo en Miami. Antes de empezar, ahí aclarando, señores, nosotros fue así como decía Noemí, como lentamente fue que Rafa fue, que ustedes se fueron como enamorando de Rafa y de mí, porque al principio como que no había mucho amor de Fara hacia nosotros. No, de ustedes hacia Eh, mí, porque no, yo es poderoso, porque yo estaba muy activa en mis declaraciones, estoy en mis declaraciones y en mis afirmaciones. Orgullosamente. Orgullosamente, desde el día 1, que vamos a cumplir 3 años para la gloria de Dios, y levanto mi mano, intercedo por ustedes y los amo en el amor de Cristo. Gracias. Pero, Yo le doy gracias a Dios que yo conocí a Luis Samuel antes de que empezara el podcast. Pues entonces, señores, les puedo decir que el Señor se encarga de en sus tiempos perfectos hacer esas conexiones, crear esos momentos y esas atmósferas donde podamos entender que todos somos parte del cuerpo y que también nosotros estamos llamados a hablar en una misma voz a Cristo, reflejarlo.
Ustedes tienen un nivel de manejo de teología muy admirable y muy importante para aquellas personas que quieren profundizar, y eso es parte también de lo que el Señor utiliza para que el conocimiento sea ampliado. No obstante eso, es muy bueno lo que hablaba anteriormente de que queremos conocerte como persona, tu rol Claro. ministerial. Sabemos que tú estás, porque mucha gente conoce santo y hereje por el tema de conocimiento bíblico. Sin embargo, Y de Más por yo diría sí, que los por los memes. memes. Bueno, miren, mi cuco, vamos a decirlo en términos muy llanos, de santo y hereje fue por esos memes, porque yo dije, mira, hay una cultura norteamericana, me voy a ir por ahí porque eso es lo que yo conozco, de hacer unos memes, unos reels que uno dice, de que, pero Dios mío, entonces yo veo que hay una adaptación, tanto también muy moderna, pero aplatanada de esos memes con relación a la cultura pentecostal, de otras doctrinas, el calvinismo, de otras, que uno dice, pero Dios mío, pero estos muchachos sí son fuertes. Y en el grupo de Patreon, donde hemos tenido la oportunidad de conocernos más y de compartir, todo el mundo dice, bueno, que me da miedito, te entré en la cuenta. Hay una por ahí que mira, que todavía Señores, miren, no ha aceptado. el Señor ha hecho una obra de reconciliación entre vivir con fe y las mujeres de vivir con fe y los de santo y hereje, que yo creo que esto así mismo, el Señor pasando su mano, sanando, bálsamo a nuestros... Sanando, trayendo la Lisa, verdad a la mesa. Lisa ya te dio falo, todavía hay que orar por Por Sara. Sara. Por Sara seguimos orando, intercediendo Claro que sí. para que Dios haga la obra, Declarando. Claro que sí. declarando. Entonces, Luis, Estamos a nivel Fara ahí. sí, así mismo. Mira, Luis, entonces tú estás en la iglesia Arde en Miami. Sí. ¿Qué tiempo tú tienes allá? Nosotros tenemos en Arde aproximadamente, vamos a cumplir 4 años ahora. Fue un momento muy gracioso. Para ir un poquito más atrás a la historia, como tú decías, yo soy tercera generación de cristiano, mi abuela era cristiana, o sea, fue la primera que se convirtió, luego se convierte mi papá, ¿verdad? Crezco en un hogar cristiano, no conozco nada del mundo, que mucha gente tiene, hay veces me da risa, porque lo hablaba con mi pastor, en un episodio que tuvimos lo hablaba, que a mí a veces se me hace incluso difícil como de entender, ¿verdad? Esta persona como que, wow, Dios me sacó del mundo, porque yo no entiendo ese concepto. O Exacto. sea, crezco en la iglesia, pero dentro de la iglesia hay un momento donde siento, ¿verdad?, que el Señor me está en cierta forma dirigiendo a lo que es el área de jóvenes. Yo empecé en el grupo de alabanza. En el grupo de alabanza es que me doy cuenta como de ese deseo, ¿verdad?, de servir de los jóvenes, porque venía una generación nueva subiendo y de cierta forma me sentí como en la posición, ¿verdad? Como, wow, esta persona me están viendo a mí como un líder, vamos a decir. Creo que este es el lugar que Dios me quiere. De ahí viene toda la parte, ¿verdad?, de la capacitación, de empezar a meterme más en el ministerio, lo que nos lleva a mí y a mi esposa a mudarnos a Texas para especializarnos más en el área de jóvenes. Fuimos ahí a Christ for the Nations a estudiar el ministerio Genial. juvenil. Wow. Y servimos por 3 años en una iglesia en Texas. Diferentes experiencias, porque tanto para el proyecto de la universidad teníamos que estar en una iglesia pequeña, pero servíamos en una mega iglesia al mismo tiempo. Ok. Y nos mudamos para Miami. Ujú. Aquí tuvimos, tú sabes que uno cuando se muda como que empieza a buscar iglesia, Sí, sí, sí. pero terminamos en Arde. En Arde nos reunimos con los pastores como para ya formalizar, mire, vamos a estar aquí, queremos ser parte de la congregación. Entra la pandemia, inmediatamente nosotros decidimos que es el lugar que queremos estar. Entra la pandemia. Pero gracias a Dios. ¿Cómo? Gracias a Dios. Sí, habíamos encontrado lugar y fue, o sea, todo excelente porque uno dirigía como tan poco tiempo, cómo se quedaron conectados. De verdad que ahí un premio grande a mis pastores porque la realidad se mantuvieron aún conociéndonos por menos de un mes o 2 Ajá. meses como mucho, un contacto, un seguimiento, cómo están ustedes, cómo está la familia. Y nada, fue el lugar donde terminamos y hasta el día de hoy donde estamos sirviendo. Ahí servimos nosotros en el área, tanto yo y mi esposa, en el área de jóvenes. Excelente, genial. Entonces,
yéndonos a tu historia atrás, tú hablas de que tú no sabes, o sea, lo que significa que Dios me sacó del mundo, pero tú tuviste alguna lucha dentro de haber crecido en ese ambiente cristiano, tercera generación. Ujú. Algo te parecía tal vez que no era como que yo no estoy de acuerdo con esto, o tengo una lucha en mi carne que no sé, me siento mal porque yo soy parte de una generación de cristianos, no sé cómo afrontarlo, pero tienes ese encuentro con Dios. Me dices que estás conociendo dentro del ministerio de alabanza y que ahí tú ves, que tú sientes tu necesidad de servir al Señor y eso, pero Samuel, como persona, ¿qué Ujú. tú puedes decirle a esos chicos que tienen ese mismo ejemplo igual que tú? O sea, ¿cómo confrontar eso? ¿Cómo sentirte bien? ¿Cómo te sentiste mal? ¿Qué tú hiciste? Claro. Mira, yo creo que algo que en las iglesias no se tiende a hablar, porque tenemos mucho el tema de la persona que llega de fuera, ¿verdad? Y el Exacto. tema de los testimonios, y cómo el Señor te rescata Ujú, del mundo y te trae del lodo, te saca del lodo, de, no, de ya dejar de comer la comida de los cerdos y te trae a casa. Pero ujú. poco se habla del hermano que se queda, ¿verdad? Sí, Del hermano que creció en la casa, nunca se fue, que fue mi caso personal. sí. Yo creo que el problema más grande que vive el que crece dentro del cristianismo, que la única experiencia que tienes con el cristianismo, es que se vuelve, aparte de sedentario, como que eso se vuelve tu día a día, am, tú pierdes estos ojos de niño, yo diría, de ver las cosas como niño, porque ya tú lo ves todo como normal, se te hace común, se te hace algo simplemente rutinario y tú vives es como en una rutina, tú vives como en Sí. automático, me toca Ujú, ir a la iglesia, tengo que hacer esto, vives como en cierta forma como enfrascado en una caja de que ujú. tú simplemente tienes que cumplir las reglas, que sería como un moralismo más que una vida cristiana realmente. Ok. Entonces, dentro de eso, ¿verdad? Porque muchos dicen como, no, yo crecí en la iglesia. No, todos tenemos nuestro encuentro con el Señor y entendemos como ese llamado, ¿verdad? En mi caso particular, lo recuerdo como hoy en día, fue a los 9 años. Wow. A los Wow. 9 años estamos en la escuela dominical, ¿verdad? Y una profesora presenta el evangelio y como por primera vez se me hizo como claro de, oye, a pesar de que yo crecí aquí, yo Ujú. necesito un salvador, o sea, yo necesito a alguien que tome, ¿verdad? Todo esto que está en mí, todo este mal que está en mí, ah, y ese alguien era Cristo. Entonces, como que ahí se me hizo claro lo que era el mensaje de salvación. De igual forma, con todo y eso, uno crece, ¿verdad?, en la iglesia y se hace muy, muy costumbre. Aparte de eso, crecí en colegio cristiano. Ujú. Primero, mi primera etapa de primaria fue en un colegio católico, pero bien practicante, no simplemente como católico De um, nombre. de nombre, sino que practicaban, o sea, había todo lo que era el servicio, era un colegio muy moralista. Y ya luego en mi bachiller lo realicé en un colegio bautista, entonces me mantuve como en, digamos, cierta burbuja en, Sí. en toda mi niñez. Ujú. Una pregunta. En algún momento de tu etapa adolescente, un poco más adulto, ¿a qué edad tú te casaste primero, antes de hacerte esta pregunta? Yo me casé a los 23 años. Jovencísimo, a los ojos de Sí, muchas personas. del mundo. Y A un los ojos de muchas consejo, Ajá. personas, no, eso es joven. pero un consejo a personas, porque lo hablo, ¿verdad?, de mi experiencia Sí, propia. Muchas veces claro. se tiene como esta idea, ¿verdad?, del casarse joven, de que Ujú, uno tiene que completar metas, que uno tiene que hacer esto, lo otro. Y lo que yo siempre digo, o sea, no hay nada más bonito de tú completar toda esa etapa de tu vida con la persona que Dios te tiene para el resto de tu vida. ujú. Si tú eres joven, eh, sabes quién es la persona, ¿verdad? Sí. Tus líderes están confiados de que esa es la persona, tus padres están confiados de que esa es la persona, Ujú. se sienten, o sea, en un momento, digamos, económico de organización en el que pueden echar para adelante. Con esto no estoy hablando de que usted va a ser millonario, ni que va Sí. a tener apartamento, ni que va a tener carro, sino que pueden sustentarse. Ujú. Señores, denle para allá, no pierdan tiempo. Genial. ¿Tú te viste Estoy de en acuerdo algún con eso. momento antes de casarte como tentado a ver qué había afuera de esa burbuja? ¿Tú querías que, déjame dar una, en términos, Com- eh, eh, Déjame eh, tener un testimonio, sí, sí, espérate. sí, déjame yo salir a buscar, a ver qué veo por ahí. ¿Te pasó y cómo lo manejaste si te pasó? Mira, te voy a ser sincero, la realidad por la persona que yo soy, no. Wow. Porque yo crecí muy,
yo diría hasta legalista en ciertas cosas, con ciertas cosas que se podían hacer y no se podían hacer. Entonces, a cierto punto, o sea, como que yo veía mal, no solamente que lo veía mal, sino que juzgaba a fondo a las personas que lo hacían. Luis Samuel, Entonces, ¿a cuánta gente tú mandaste para el infierno? bueno, para hacerte corto el cuento, estando yo en cuarto de primaria, mis padres lo llamaron a la escuela para una reunión con la directora y la razón era porque yo me pasaba diciéndole a todos los niños de la aula de que se iban a ir al infierno. Ay, ¡Oh, Entonces, ay, ay. Eso suena a ti. Sí. Eso fue un gancho que yo te tiré, pero ya me di cuenta que es verdad el asunto. desde pero la temprano. realidad era muy, muy común. Qué fuerte. Ok, entonces me parece genial que estén en Estados Unidos, en esta iglesia donde hablas muy bien de tus pastores, estás allá con tu esposa, eres papá también. Señor, ustedes Sí, ven a Luis Samuel muy juvenil y todo, pero el papá tiene que estar serio ahí para darle ese ejemplo a sus chicos y ya lo dar saben. corrección. Pero entonces tú estás ahora mismo desarrollando un rol en la iglesia y queremos que Ujú. tú nos hables de eso y que nos vayamos, hablando de ese rol que tú estás desempeñando en la iglesia, a estrategias que tú mismo has podido investigar en virtud de las distintas generaciones que pueden estar ahora mismo dentro de las iglesias. Tú estás ahora como líder juvenil. Tenemos a Rafa aquí Sí, que dice que no va a hablar por el tiempo que tiene desempeñando su rol. Yo fui líder de jóvenes, Ricky está trabajando con jóvenes, o sea que es un desafío y es una asignación de parte del Señor, pero queremos saber ese momento en el que tú te entregan, te dicen, mira, te va a encargar de los jóvenes. mira, en cuanto a ahí de tú te vas como a encargar de los jóvenes, la realidad de la manera que lo manejamos en mi iglesia es que son un grupo de líderes, o sea, no hay, digamos que una cabeza, sino que somos un grupo, lo Ok, que permite como esa pluralidad, ¿verdad?, de líderes donde no haya simplemente como una dictadura, digamos, sino de que en consenso como que se van tomando las decisiones, ok, pero yendo atrás, ¿verdad? Contando un poquito de la experiencia en el liderazgo, la realidad es que fue muy orgánico. O sea, fue genial. surgiendo, como te decía, simplemente como ese deseo, ¿verdad? De jóvenes acercándose, empezaban a hacer preguntas, eso me Samuel fue mi líder cuando era impulsaba. joven también. ¿Cómo? Sí, Samuel fue mi líder. Yo era, cuando Rafa era joven, era parte de ese grupo de jóvenes. Ajá. Que Bueno, Rafa era de los rebeldes. ¿Cómo se uno de portaba? tu, Era de los rebeldes. ¿Quién? Ese Rafa, flaquito que se ve. Rafa uno, era de los rebeldes. uno de tus pupilos fue que me llevó allá a tu casa a comer ramen. Literal. O sea, de la manera que Ujú. yo conocí a Ricky, Ricky llegó a mi casa. Yo, ¿quién es este señor que está aquí en mi hogar? Pero así fue que conocí a Ricky y fue uno de ellos. Pero que empezó como todo por ahí. Y aparte de eso, tengo que admitir que también yo tuve buenos modelos a seguir. Me Ahí recuerdo hoy vamos. en día quién era mi líder de jóvenes, uno de mis líderes de jóvenes, habían varios, pero quien marcó mi vida, él Sí. se llama Manuel Pérez. Él asiste ahí a la iglesia de Rafa. Ujú. Era una persona, o sea, porque algo que hay que entender, el joven, cuando entra normalmente en la adolescencia, 12 13 años, empieza a desconectarse del liderazgo de los padres. Por eso vemos la etapa rebelde, ¿verdad?, en la adolescencia, Ujú. porque ellos empiezan a desasociarse de la identidad de sus padres en busca de una identidad propia Sí. y están buscando otro rol para llenar esa identidad. En Ujú. mi caso, yo tuve la posibilidad, ¿verdad?, de tener muy buenos roles delante de mí, o personas que fungieron su liderazgo de manera correcta. Tuvo pues el hermano de Iván en su momento, Antolín, era mi líder en el grupo de alabanzas, o También fue mi sea, líder. fungió como líder, una persona que estaba presente, ¿verdad? De lo Me mío. invitaba a su casa, me llevaba a los lugares. Y tuve a Manuel Pérez, que fue como el líder de adolescentes, que fue una persona que me marcó no solamente en cómo se comportaba, sino cómo se comportaba detrás de escenario. O sea, con Sí. su familia, en su día a día, en cuanto a evangelismo. Era una persona que estaba pendiente de todo el mundo en la iglesia. O sea, al que nadie veía, Manuel lo veía. Y eso Deberíamos de para mí traerlo para acá. me marcó. Bueno, Sí, mira, de verdad, si tienen que traer a alguien que es un premio, Manuel, prepárense porque él va a llorar muchísimo, Sí. pero excelente. Eso es muy Y bueno. eso a Ajá. mí me marcó.
Excelente. Entonces, la asignación ahora que tú tienes con los jóvenes, tú dices que la comparte con otros más, que no es única, o sea, no solamente, no eres tú solo. Em, ¿Cómo tú te sientes teniendo esa carga, esa responsabilidad de que tenía Manuel Pérez en tu vida, de que estaba dando seguimiento, de que te marcó de manera positiva, de que te dio palabra, te doctrinó conforme a las escrituras, compartía contigo de una manera más cercana, que no era ajeno? O sea, ¿tú sientes esa carga de hacer lo mismo con esas generaciones o esos grupos que te toca liderar ahora? ¿O tú sientes que tú tienes una identidad propia o que tú vas a hacer algo distinto a eso que tú viviste en ese momento? No, 100% Okay. yo siento esa misma carga. O sea, lo mismo que yo aprendí es Ujú. algo que yo entiendo que se debe de replicar. O sea, lo bueno hay que imitarlo y hay que volverlo a poner en práctica. Sí. Claro, entendiendo de que cada generación tiene su propia voz. O sea, yo no le puedo hablar a una persona, por ejemplo, como le hablé a Rafa en su momento, como le hablo ahora a uno de la generación Z. No se puede hablar de la misma forma. Cada quien tiene su idioma. Sí. Tenemos que buscar, ¿verdad?, las estrategias y cómo hablarlas las diferentes generaciones, pero Ujú. entendiendo que al final de cuentas hay unos principios, que son principios bíblicos que aplican para toda generación. Excelente. Tú sabes que yo Ajá. tengo una pregunta Adelante. para Luis Samuel, porque tú dijiste ahorita en la introducción que yo trabajo con jóvenes, realmente no. Bueno, tú Yo, fuiste a un campamento a apoyar con jóvenes, ¿no fue? uno trabaja En todas. en donde diga el jefe. Caemos parados. El punto es, Luis Samuel, eh, para mí la experiencia, la poca experiencia que tengo con jóvenes, es que o sea, hay muchos retos. Hay Ujú. muchos retos porque hay mucha apatía, hay muchos inclusive van a las diferentes actividades por obligación. Hay gente, o sea, hay gente de todo tipo. Ujú. Entonces en esos ambientes se da de todo, viejo. Se da de todo. Entonces, como que, por ejemplo, en mi caso particular, para mí, uno de los retos es como que, óyeme, yo estoy acostumbrado a hablar con gente que está en esto, como uno dice, o sea, Sí. como que Ujú. esa dinámica de, espérate, no, déjame yo buscar la forma de yo quizá evangelizar, quizá de que esa persona sea ministrada en su alma, en su corazón. O sea, para ti, de toda tu experiencia trabajando con jóvenes, ¿cuál quizás hoy en día, que no lo Ujú. es hace 5 años, cuál hoy es el principal reto? El principal reto de hoy en día con la generación Z, yo digo, es la exposición que ellos tienen. Ujú. En cuanto a exposiciones, que ellos reciben muchas verdades, entre comillas, de diferentes personas. Tenemos las redes sociales inundadas de información. Creo que ese es el mayor reto. Yo estuve hablando con Farah hace poco de la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la nueva generación de ahora y la Sí. generación de nosotros. Nosotros Claro. crecimos en un periodo, o sea, nosotros los millennials, para que no ven, todavía estamos jóvenes, no estamos todavía, No, early eh, millennials. exacto, no estamos así tan viejos. Ujú. Nosotros crecimos en el momento en que la tecnología hizo el boom, ¿verdad? Lo que es el Internet, o sea, nosotros teníamos todavía que conectarnos, si usaban el teléfono en la casa, se caía el Internet. O sea, Así. nosotros pasamos a conocer, ¿verdad? Lo que era el desarrollo tecnológico. La información que nosotros teníamos era la que nos daba en carta. No sé si ustedes se recuerdan de esa enciclopedia o Claro, lo que con nos los decían los CD. pastores, exacto, Ujú. o lo que nos decían nuestros pastores en la iglesia. Entonces Ujú. nosotros crecimos en ambiente donde era un, sí señor, o sea, esto es lo que me están enseñando, esto tiene que ser la verdad porque me lo está enseñando una persona de De autoridad, autoridad. vamos a decir. Sí. Sin embargo, la generación de ahora, la generación Z, creció ya con la tecnología. O sea, para ellos la verdad es lo que le dice Google. Ellos googlean algo y lo que sale ahí, eso tiene que ser la verdad porque lo dijo San Google. Entonces, el problema o la mayor, digamos, área de oportunidad que nosotros tenemos hoy en día como cristianos, como líderes de jóvenes, es Ujú. poder encontrar las respuestas o proveer espacios, Mm. ¿verdad? Donde el joven sienta la libertad, sienta la capacidad, sienta la tranquilidad de poder exponer sus dudas. Algo que mata y que ha destruido el ministerio de jóvenes es
y esto lo hizo la encuesta Barna, no es algo que me estoy sacando Vamos del para allá. bolsillo. Dame un segundito Vamos para allá. para introducir ese estudio que tú realizaste con relación a discipular a estas nuevas generaciones, específicamente la generación Z. Ujú. Donde, señores, yo quedé sorprendida porque Luis Samuel hizo un análisis específico basado en las investigaciones de George Barna, que no es Barna Business School aquí en Santo Domingo, sino Por si acaso. Hay que hacer la por si acaso, diferencia. sí, por supuesto. Entonces, les digo que ese es el fundador, George Barna, de Barna Research Group, la empresa de mercadeo líder en la nación enfocada en la intersección entre la fe y la cultura. O sea, basado en esto, se estudian las generaciones desde los intereses que representan en Ujú. cada una de ellas. Dígase, los millennials tienen intereses, pueden ser los mismos, pero el orden de los intereses son diferentes. Entonces, en virtud de eso, veo que Luis Samuel, en ese material que le dije 45 veces, ¿por qué tú no le has puesto nombre a ese material? Recopila lo que tú has hecho para que tú eso lo compartas y que se sepa que fuiste tú. Que tenga tu nombre no le va a robar la gloria a Dios, porque es para la gloria de Dios. Coge lo tuyo ahí. Entonces, No, yo le dije que prefería quedarme como el libro el de los autor de los hebreos. hebreos. Anónimo. Entonces, este material es sumamente útil. Yo que tuve la oportunidad de estar en el liderazgo juvenil, hay veces que tú no sabes, por el desconocimiento de la generación y sus intereses, cómo tú vas a llamar la atención. Sí, el Espíritu Santo convence de pecado. Sí, pero hay una parte psicológica y estratégica que nosotros tenemos que ver desde esa perspectiva al analizar las generaciones y el acceso que tiene a la información. Porque tú hablabas aquí en este material que te vamos a dejar que lo desarrolles. Tienen acceso a la información, el tema de la duda. Tú hablabas algo demasiado bueno con relación a la duda, de que si esa duda es como que poner en tela de juicio algo que para ellos como que no es convencido, no le convence como lo de afuera, pero Ujú. esa duda de lo de afuera les convence que la verdad es Cristo. No sé si me doy a entender. Entonces, Yo no estoy entendiendo. Luis Samuel, Luis explícame, Samuel por lo va a favor. explicar ahora. Háblanos Yo, de tu material de discipulado, pero basado en la ujú. generación Z. Mira, antes que todo hay que entender, o sea, como decíamos, esa generación que estamos hablando es la generación que creció o nació, ¿verdad? Después del año 2000. Se entiende que es entre el 2000 y 2010, se considera generación Z, ya después viene lo que es la generación alfa, que todavía se está estudiando, no hay conclusiones concretas de lo que viene esta nueva generación. Lo que sabemos es que saben usar el iPad mejor que uno, o sea, la chiquita mía sabe mover ese iPad mejor que yo, pero en cuanto a esta nueva generación, como les decía, o sea, nosotros crecimos y en mi caso era como lo que me decían. Por eso no sé si han notado que es muy común, sobre todo en las personas de nuestra edad, de que hubo una transición en el momento de que llegaron, ¿verdad?, al auge de tecnología, donde empezaron o a dudar de su fe o se cambiaron de iglesia. No sé si han notado eso, de que la gran mayoría de personas entre los 27 a los 35 años hoy en día se encuentran cambiando de iglesia. Sí. Más probable es que se hayan movido a una iglesia de línea reformada. ¿Por qué? Porque se vieron posiblemente expuestos por primera vez a lo que era esta línea de salvo siempre salvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O como yo llamo la Biblia, lo que dice la Biblia. Ellos se han movido por esa línea. ¿Por qué que él siempre tiene que hacer ese comentario? Entonces, No puede negar que es reformado el hombre. entonces No armemos un debate aquí, por favor. pero se vieron expuestos y eso pasó. La generación que viene ya luego no es como la de nosotros que le decía sí al jefe, como decíamos al principio, como Sí, sí al señor. jefe. Sí, señor, para donde manda el jefe. Sino que esta generación ya creció con una información en la mano y por eso tú ves que hay como un desafío o tú te sientes desafiado Sí. por estos nuevos jóvenes, donde Sí. tú le dices algo y ellos te dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? Y porque eso no tiene sentido. Aquí me dice tal cosa, o sea, tú me estás diciendo esto, pero esta persona me dice que la Biblia dice esto, Exacto. lo cual crea la necesidad de nosotros utilizar distintas estrategias. Por ejemplo, el estudio habla de cómo la parte, ¿verdad?, de
o sea, lo interesante de este estudio es que, como tú bien decías, liga la fe. Estamos hablando de personas que están creciendo dentro de la iglesia en su mayoría. Sí. Y ellos hablan de que en cuanto a prioridad de convertirse más maduros espiritualmente, cabe decir, esto es en los Estados Unidos, pero sabemos que en República Dominicana, donde están ustedes, se replica, ¿verdad? O de cierta forma se copia, No llega algo. le llega algo. Pero la realidad del cristianismo aquí en los Estados Unidos es de que mi generación, que tenía en su top 6 más o menos de 10, el convertirse maduro espiritualmente con un 29% de las personas, eso era importante. Para la generación Z bajó un 16%. O sea, estamos hablando de más de 13 puntos en reducción en cuanto a importancia. Esa muestra representa cuánto, más o menos. Tú tienes el dato ahí. Eso, no tengo el dato de la muestra que ellos tomaron, pero, o sea, estamos hablando, son más de 1000, se entrevistan más de 1000 iglesias alrededor de los Estados Unidos, y no solamente como en una locación, sino a nivel estatal. Entonces, algo interesante con esto es que es un descenso, y es algo que se nota hoy en día. De igual forma, tú notas con esta nueva generación como que ciertas cosas que nosotros de manera moral, ¿verdad? Decíamos como que no estaban bien vistas, para ellos es algo normal. Okay. O ven hasta ridículo que tú digas que esto es pecado. Entonces cabe decir como que hay una necesidad de entender a esta nueva generación. O sea, basado en lo que tú dices, yo te tengo una pregunta a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Tú dirías, los jóvenes tienen preguntas, pero los líderes no tienen respuesta. 100%. Algo que descubrió, de las conclusiones que trajo este estudio, es que hay dos razones por las que los jóvenes dejan la iglesia, o esta nueva generación está dejando la iglesia. La primera es increíble cómo esta cae en todas las generaciones, desde los baby boomers y la generación X, ¿verdad? Hasta los millennials y la generación Z. Es la hipocresía dentro de la iglesia, la inconsistencia entre lo que nosotros decimos y nosotros hacemos. Esa es la primera razón por la que las personas dejan la iglesia o dicen que abandonan la fe. Y veo que también en el estudio, la generación Z es más de ver lo que tú haces que lo que tú me dices. Entonces, es correcto. Explícanos esa parte. Entonces, como te decía, ese es el primero. El segundo, como bien decía Rafa, la segunda razón es que no encuentran respuesta para sus preguntas. Algo que no sucedía con los millennials. Los millennials eran más de coherencia también, o sea, de la hipocresía y de no ser heridos dentro de la iglesia. O sea, algo sentimental. Para la generación Z y es algo de información. Entonces, algo importante que ellos de este estudio traen a luz es que a la nueva generación le importa más que tú seas coherente con lo que tú dices y tú haces. Te voy a poner de ejemplo, como siempre, ¿verdad? Que se ponen de ejemplo a los líderes, a los hijos. Mi hijo más grande, él sigue a una persona, ¿verdad? Y esta persona vive subiendo y a cada rato como comentarios cristianos, vamos a decir, o que sube, pertenezco a Jesús, Jesús es mi todo. Sí. Pero él dice, no me hace coherencia porque sube esa foto y la siguiente foto que sube es algo que no, en cierta forma, no muestra nada de un cristiano. O sea, no es coherente con lo que está diciendo y con lo que está haciendo. Entonces, él es de la generación Z y queda muy marcado en lo que es él de óyeme, esta persona no está siendo coherente con lo que dice. Entonces, esta nueva generación tiene esos dos puntos que debemos de atacar. Responder preguntas, ¿verdad? Ellos están buscando la respuesta para los temas del día a día, de la vida. Exacto. Temas de la Biblia, qué es lo que quieren decir las escrituras, y están buscando personas que sean coherentes con lo que le predican. O sea, si yo te estoy hablando, yo quiero que tú seas coherente. Si tú me dices de que esto no se debe hacer, tú no lo hagas, que es algo que vemos, y aquí me estoy metiendo en rojo, sé que estamos en Vivir con Fe, entonces con un poquito de filtro. Pero hay una tendencia muy popular en muchas iglesias desde el púlpito predicar, ¿verdad? Como no al alcohol, vamos a decir. Sin embargo, tú tienes a los líderes luego en reuniones tomando. Y entonces eso es muy chocante para la persona porque dice, ven acá, a mí me están diciendo algo desde aquí arriba, pero en el accionar estoy viendo otra cosa. ¿Por qué esta permisividad? ¿Es esto pecado? Bueno, es que ahí entramos en un tema de debate. Entonces, ¿por qué desde arriba me estás diciendo que está mal? Y esa es la nueva generación. Entonces, es como una falta de transparencia realmente, la manera de comunicar el mensaje, porque muchas veces se da
con buenas intenciones, Sí. pero lamentablemente tenemos que cuidar mucho ya en este tiempo la manera en que comunicamos las cosas, porque eso traza el camino de mucha gente que está escuchando y que está tomando como referencia lo que se está diciendo sobre un púlpito. O sea, lo que se dice en un púlpito es importantísimo. Y lamentablemente eso es lo único que está, y es donde yo entiendo que ahí tenemos que revisarnos. Eso termina en perjuicio de la manera en la cual muchos de los jóvenes ven el evangelio. Porque Mm. lo que ven es una falta de coherencia, lo que ven es una falta de transparencia. Y entonces, lamentablemente, terminan no identificándose. Ujú, Aunque naturalmente nosotros seguimos a Cristo y todo lo que usted quiera, pero el liderazgo tiene un rol importantísimo en ese proceso. ujú. Mira, y dentro de ese proceso yo creo que una de las necesidades mayores que tenemos, o sea, lo viví en mi tiempo, porque algo que hay que saber es que no tenemos todas las respuestas. Eso va a ser imposible nosotros tener todas las respuestas, pero por lo menos crear ambientes, ¿verdad? Donde hay una libertad de que se exprese la pregunta, Sí, incluso de que se exprese la duda de que si Dios es real o no. claro. Y que no se sienta como esta carga, como no, es que tú no puedes ni siquiera de pensar en eso, como no. Vamos a sentarnos en el momento que no tengo la respuesta. Oye, no tengo la respuesta. Ser sincero con ellos, mira, no tengo la respuesta, pero me voy a sentar contigo a buscarla. Ujú, Am, ujú, Otra cosa que pasa mucho ujú. en el liderazgo es que como líderes de jóvenes tenemos que aprender cuándo es el momento de nosotros pasar el bastón, Muy que es algo importante. Iba para que... allá, Uy, Muy uy. iba para allá la importante. antorcha. Cuando conversaba contigo con relación al Ujú. tema que se dio por una pregunta que yo hice en Patreon como a principios de marzo con relación a la clasificación de las generaciones humanas. Espérate, haciendo un paréntesis, señores, los que no son parte del Patreon de Vivir con Fe, Están en Sí. esto pecado. es vivo Señores, ejemplo de lo que se habla ahí. O sea, ustedes no saben la cantidad de temas Sí, profundos en lo que nosotros entramos. O sea, preguntas. que Sí. preguntas, eso es y un espacio para ustedes encontrar familia. y son conversaciones, lo que me gusta es que son conversaciones que surgen de manera muy auténtica porque Sí. son preguntas genuinas de la gente Ujú. y ahí nosotros compartimos las ideas con mucho respeto, a veces no con tanto, pero no importa. Pero para que la gente sepa, Luis Samuel fue de los primeros patreones, así, Sí, nos dio su atento a chiste. apoyo, nos dio su apoyo. Y Yo ahí fue. quiero no decir de los primeros, voy a usar esta carta y fui el primer Patreon. Creo que sí, Yo creo que creo sí. que sí. Iba a tirar el dato, pero yo estoy casi seguro que sí, que fuiste el Sí. primero. Yo estoy esperando cuando yo llegue mi medalla La o mi medalla. reconocimiento, el primer Patreon, cuando hagan los premios. Lo vamos Ay, a ay, ay, hacer, ay, lo ay, vamos a ay. hacer. Entonces, dentro de esa conversación en el chat de Patreon que hice esa pregunta, ahí veo que entro en conversación con Luis Samuel y digo, bueno, pero mira, empezamos, no recuerdo explícitamente si fue que yo te hice una pregunta directa o no sé, pero sí salió a resurgir que te apasionaba el tema de las generaciones por el hecho de que te causa como algo, una espinita, el de que ¿qué va a pasar con tenemos la Z, pero la próxima, ¿cómo es que vamos a pasar la antorcha? O sea, como que tú tienes preocupaciones con relación a ese tema del legado. Ujú. Entonces, quisiéramos hablar contigo de esa parte también. Sí, mira, a mí me marcó cuando el primer libro que yo leí que me causó, ¿verdad? Como este temor, porque es un temor, o sea, es un respeto, ¿verdad? Esto del traspaso Mm. de la generación, fue el libro de Félix Ortiz Raíces, donde él expone las, cómo va el cristianismo por generación. Y hay una estadística, ¿verdad?, que marcaba en ese tiempo, estamos hablando del año 2012 aproximadamente, que fue cuando lo leí, Ujú. que dice que en estadística la tercera generación se pierde. Tú tienes a una primera generación, tienes a una segunda generación que viene un poquito marcada, ¿verdad? Porque la primera no supo pasar completamente la antorcha y Ujú. ya la tercera generación, pues no le vale. ¿Por qué? Porque para lo que una persona no es prioridad, para la generación que viene no va a ser prioridad tampoco. Entonces, si no hay una prioridad en desarrollar, ¿verdad? Lo que va a ser esa nueva generación, Ujú. la generación que está detrás de esa, menos va a tener. Imagínate si yo le di a esta generación que viene el 70%, a la que yo le di el 70%, a la que viene atrás le va a dar el 30%. Entonces había una estadística que decía que la tercera generación, más del 70% de esos jóvenes se pierden.
Y eso me causó miedo, o sea, me causó temor en el momento porque yo decía, oye, de cada 10 jóvenes que yo tengo en esta reunión, 7 se van a perder si yo no hago algo. O sea, los que vienen después de ellos, si no se hace algo, 7 de cada 10 se van a perder. Y eso a mí como se me metió así Ujú, ujú. un miedo. Entonces, me causó como mucho interés siendo yo de tercera generación, porque yo decía, ¿qué hizo mi abuela, verdad? Ya mi padre se convierte en la adultez, Ujú. pero ese reflejo de la vida cristiana de mi abuela lo impactó a un punto de que él llevó una vida cristiana y luego ese ejemplo se me fue inculcado. Y yo crecí en una casa que mi esposa me relaja y dice, pero ¿cómo es que tú no tienes ningún trauma? Y yo le dije, realmente yo crecí en un hogar demasiado sano. O sea, lo peor que pudo haber pasado en mi hogar es que mi mamá le dijera a mi papá como frena en el carro Ujú. porque se estaba en rojo y él estaba distraído. O sea, eso era lo peor. Que haciendo un comentario como de eso, la Sí, sí, única vez sí. que yo he visto a mis papás como peleando y mi esposa dice que no fue una pelea, fue andábamos en Disney, ¿verdad? Ajá. Y mi mamá se pone muy nerviosa en el carro cuando mi papá va manejando y mi papá se pone nervioso por mi mamá ponerse nerviosa. Ajá. Entonces en una que ella estaba como, mira, el semáforo, la señal del stop, frena, no te le pegue tanto al carro. Él le dijo como, pero ya. ¿Para qué fue eso? O sea, mi mamá empieza a llorar, mi hermana empieza a llorar, Le alzó la voz. yo me molesto con mi papá, como, ¿cómo tú le hablas así a mi madre? Y mi esposa se queda viendo como, ¿qué le pasa a esta familia? O sea, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Y ella, pero ¿por qué ustedes están así? Yo le dije, ¿tú no viste cómo él le habló a mi mamá? Y ella le dijo, ¿cómo él le habló a tu mamá? O sea, no hubo ningún problema. Entonces, para que entiendan un poquito del contexto de lo, digamos, perfecto, yo diría, que Dentro de crecí en un tanta núcleo, imperfección. exacto, en un núcleo familiar muy sano. Ujú. Entonces, eso siempre me causó duda de qué ocasiona de que esa esencia se pase a la siguiente generación. Ok. Entonces ahí viene como todo eso de hay que pasarle a la generación, esto que nosotros hemos recibido, esta verdad, ¿cómo Ujú. la voy a pasar a la generación que viene? Y eso es una conversación sumamente compleja, Ujú. porque ahí entra el debate de, bueno, la responsabilidad de lo que es el llamado, el ministerio, Ujú, la seriedad y la honra que tiene que tener ese llamado, versus tengo que darle la oportunidad, tiene que foguearse, tiene que Sí. cometer errores, pero con supervisión, o sea, como que, wow, Ujú. ¿dónde está ese balance? Más el añadido de la realidad del tipo de generación que está subiendo ujú, ahora, que estamos viviendo en tiempos de una aceleración nunca antes visto. O sea, eso no es un misterio para nadie. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar en 10 años con la gente que viene subiendo. O sea, es una realidad. O sea, hay una incertidumbre, Ujú. yo diría, porque la hija tuya y los hijos míos que se van a criar en un ambiente tan, tan, tan diferente al que nosotros vivimos. O ujú. sea, eso yo no sé lo que va a pasar. Sí. Mira, y ahí es que viene esta parte importante que decía al principio, los hijos normalmente se desconectan de los padres aproximadamente a los 13 años. ¿A quién ellos van a ver es la persona que yo estoy discipulando hoy? Ujú. Entonces, ¿qué tan gran importancia hay en que yo me dedique en esta generación, que va a ser la que se va a dedicar en la generación de mis hijos? Ujú. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, y lo estoy incluso, me causa mucha gracia porque lo estoy viendo con uno de los que fue mis jóvenes. Estamos aprendiendo del liderazgo de Moisés, porque fuera de Jesús, tal vez la figura de liderazgo más conocida en la Biblia es Moisés, del proceso, ¿verdad? Que fue el liderazgo de Moisés. Y algo interesante es que en el momento que Moisés sube a la montaña, ¿verdad? A recibir las leyes de Dios, las instrucciones, Ujú. solamente había una persona al pie de la montaña que se quedó. Y fue Josué. Y era la persona que en cierta forma él estaba preparando para guiar al pueblo luego. De manera, digamos, sin saber que Josué era el que iba a terminar entrando al pueblo a la tierra prometida. Pero en Sí. cierta forma él iba moldeando ya a Josué, Ujú. que cuando está todo el tema del becerro de oro que Moisés baja, que Dios le dice a Moisés, oye, ese pueblo está vuelto loco, hay que poner orden. Josué ni sabía qué era lo que estaba pasando con el pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado solamente en las instrucciones que le había dado su discipulador. Sí. Entonces Sí. nosotros tenemos que buscar la forma de conectar con esta nueva generación, porque nosotros no sabemos a dónde van a llegar, cuál es
no solamente el llamado, sino la exposición que van a tener esa generación. Correcto. Por eso es que te animo. Mira, que ando de manera como en el paleolítico. Ella lo imprimió y de Yo, todo. yo agarré porque es que de verdad mi esposo me dice, llévate la computadora, llévate la tableta. Yo duré mucho tiempo en el ejercicio como abogada, que era apuntando, entonces yo me siento más cómoda así. Pero el punto Así me pelean a mí en casa porque yo soy igual con lo a papel. sí, a papel. ¿Qué te quiero decir? Este tipo de materiales es muy importante que esto se transmita, que esto se pase. Rafa, no sé si tú se lo pasaste, pero me dijiste que lo pasaste allá en el grupo de jóvenes donde está Rafa, porque es demasiado importante para poder conectar y transmitir el mensaje y poder cumplir con lo establecido en la palabra de crear discípulos. Que eso es lo que estamos llamados a crear discípulos, a que se transmita la verdad de Cristo y que podamos estar en una misma sintonía y de crear una generación sana en base a la palabra del Señor. Rafa está aquí. Rafa, tu experiencia en estos 4 meses, vamos, porque él no ha hablado, tú sabes, nosotros estamos haciendo... Sí, hay que dejarlo estar, lo veo modelando. Pero si tú vas a abrir esa Pero conversación, no, son vamos a hacer 2 una parte minutos, 2. 2 minutos con Rafa para que él hable ahí un chin de que tú estás ahora en este rol. Bueno, ahora yo estoy sirviendo como líder en el staff, en Encuentro, que es el grupo de jóvenes adultos. de mi Duro, iglesia, señores. Elim. Tienen que... Iglesia Cristo Ministerio Elim, ¿verdad? Invita ahí para que vayan. Mañana tenemos... No. es que- Yo los invito. No voy a encuentro frecuentemente, pero he ido. Sí. Y de hecho, recordemos el encuentro que se hizo de Vivir con Fe. Fue Bellísimo. gracias a ese ministerio que el Señor ha levantado allá. Sí. O sea que váyase para allá. Para cerrar, ¿qué tú puedes decir como conclusión de todo esto que hemos aprendido contigo, que nos has refrescado y también nos has iluminado con todo esto que tú has compartido, tanto en tu material como en lo que nos has testificado? Mira, yo diría, y esto es un llamado ya a los que están de manera activa en el liderazgo, ¿verdad? Como dice el Señor, o sea, quien pone la mano en el arado y lo deja no es digno del reino. Ya uno no está en una posición de que es relajo, o sea, nuestro trabajo está involucrada la eternidad de una persona. Sí. O sea, ya está involucrado la vida eterna de quien usted está discipulando, entonces hay que tomarlo con mucha seriedad. La coherencia en nuestro acto, o sea, si nosotros predicamos santidad, tenemos que vivir una vida de santidad. Y aparte de eso, algo que tenemos que aprender, sobre todo en el ámbito latino, diría yo, es que nuestro rol no es nuestra identidad en la iglesia, que por eso creo que es el problema más grande de pasar el bastón. Sí. Es que nos identificamos con el rol que estamos teniendo, cuando en realidad nuestro rol es capacitar al cuerpo de Cristo, a la siguiente generación, para que cumpla lo que el Señor ha depositado en ellos, de que llegue un momento de que ya yo no sé el que estoy liderando, sino que el que estoy en la montaña levantando la mano para que el Josué pelee ahí abajo la batalla. O sea, yo estoy de supervisor, dejando que esta persona pruebe y error, como decía Ricky, tener la confianza de que Dios ha depositado dones y talentos en esa persona y que con un discipulado, con un seguimiento, un pastorado, esa persona va a ser efectiva, ¿verdad? En el papel y saber el momento en el que ya uno le cede, ¿verdad? El bastón de que esta persona tome el liderazgo y no pase a una posición más de coaching, de sabiduría, cuando la persona necesita un consejo, Sí. que es donde hoy en día yo siento que me encuentro. O sea, ya mi posición, con todo lo que he pasado y la experiencia, es de dar consejo a esa nueva generación. Y uno está casado, con hijos, el tiempo se complica. ¿Quién es más efectivo para cargar con la carga del ministerio que un joven? Pablo lo decía en la Biblia. O sea, la persona incluso que no está ni casada, es más fácil que se encargue del ministerio porque no tiene otra responsabilidad. Entonces, pongamos nuestra fuerza en desarrollar estas personas, las que tienen las capacidades, para 100%. ser más efectivos en el servicio al Señor. Claro Genial, que sí. Rafa, excelente. tírate tus conclusiones, aunque no pudiste testificar, Que sabes. pero yo sé que tú tienes muchas opiniones. ¿Quisieras dejar algún comentario o alguna reflexión final? Esto lo escuché recientemente y me gustó, porque hay veces que la gente ve el ministerio de jóvenes como un peldaño al ministerio. Claro, la etapa previa al pastorado. Sí, di que como que that's the thing, eso es lo que yo quiero. Pero el ministerio de joven en realidad, ahí es que está el meollo, porque tú estás preparando la generación próxima que se va a levantar. Y como decía Samuel, el alma de jóvenes está en juego.
como nosotros y Dios, aquellos que estamos ahora en esto, nos va a pedir cuentas en el día final de cómo pastoreamos a la grey del Señor. Yo le agregaría, no solamente los jóvenes, ¿qué estamos haciendo con los niños? Sí. Que es otra historia Ujú. todavía Ujú. y que tiene otros retos, retos Totalmente. importantes. La iglesia muchas veces, no, porque sí, la escuelita dominical y como que tenemos esa tendencia de ver los ministerios que trabajan con los niños, ¿sí? Como si fuera un daycare, Ay, ay, ay. cuando realmente la formación que se le debiera de estar dando a los niños desde que tienen la capacidad de razonamiento es tan importante como la de los jóvenes, como la de un culto dominical donde tú estés escuchando una prédica, una persona madura ya. O sea, eh, creo que ahí nosotros necesitábamos hacer como un mea culpa, diría Sí. yo, y comenzar realmente a enfocarnos también a trabajar en los niños. Sabe que con eso que tú dices, yo soy de lo que pienso que si a un niño en segundo de básica le podemos dar biología y química, le podemos dar Biblia también. 100%. Claro que sí. 100%. Chicos, gracias por estar con nosotros. Luis Samuel, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por este material gracias a ustedes. tan valioso que tú me compartiste. Lo compartiré con los hermanos y Yo no lo conocía. te apoyo para que tú prepares el libro donde tú puedas dar esas herramientas que tú plasmaste aquí, las puedas ampliar y puedas ponerle tu nombre, porque es muy, muy, muy necesario. Yo te dije que yo Que leyendo... se diga, se habló primero aquí en Vivir con Se Fe. habló primero aquí en Vivir con Fe, se le Me- empujó para que él le diera rienda suelta y eso que está inédito salga a otras manos y todo el mundo pueda ser edificado y bendecido. Gracias a ustedes por estar en Vivir con Fe, señores Santo y Y- Hereje, los Y hermanitos de Luis este Samuel salió de aquí poderoso. poderoso, lleno de Muchacho, unción bendecido, marcado, enviado y en victoria. Señores, en gracias por victoria. escuchar Vivir con Fe. No olviden suscribirse a Patreon/Vivir con Fe Podcast. También escuchar Santo y Hereje para que aprendan de esa teología dirigible. Digerible, sí. Digerible. Entonces, nada, un abrazo para todos Y no se ustedes. asusten con los memes. Los memes es la parte Señores, secundaria. ay, no, señores, de verdad, esa introducción Si en usted ese vio los Instagram, memes y no se fue a Spotify a Ay, escucharlos ay, a ay. ellos, no hizo nada. Dios mío, pero nada, Dios hace como Él quiere. Aquí Ricky Villanueva, Fara Almanzar, nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao. Chao.